El Bus es un semanario cuyo subtítulo era Satiric, Politic e Independent. Sí que era satírico, sí que era político, pero no era independiente. Salió en Elche 1885, una primera época que son 43 semanas hasta enero del 86, y luego volvió a salir una década después, del 94 al 95, otros 53 números, ¿no? Vamos a ver, para explicar cómo aparece, de hecho, yo creo que es uno de los miles y miles de semanarios que aparecieron en virtud de la ley de 1883, la ley de prensa de 1883. ¿Por qué? Pues porque esa ley permitía que no hubiera que pagar un depósito previo, de tal manera que el que quería sacar un periódico a la calle sin más, ¿no? Bueno, entonces, el rollo que hay detrás del Bow, que por cierto, yo por ejemplo me tragué la primera colección y es insufrible, es decir, es insoportable, es tedioso. Es además un periódico que se lee con mucha dificultad cuando pasa el tiempo, porque está escrito en clave. Por ejemplo, la idea del periódico es criticar al ayuntamiento liberal desde el Partido Conservador. Entonces, el Bow tiene un escritor, prácticamente él solo, que se llama José Pérez Sánchez, que es un hombre que trabaja para el Partido Conservador. El Partido Conservador está en manos de un cacique que se llama Manuel Gómez Valdivia, y lo que hace el Bow es defender el trabajo que ha hecho el Ayuntamiento Conservador, y compararlo con el Ayuntamiento Liberal, que está en manos de Tarí, del otro cacique. Es decir, hay dos caciques en Elche, uno Gómez, que es de los conservadores, y luego Tarí, que es de los liberales. Luego cambian de partido, pero siguen siendo los mismos caciques. Es decir, Gómez será liberal y el otro Tarí será conservador. Hay algunas curiosidades del periódico, porque está escrito en Valencia, pero cuando habla en serio se pasa al castellano. Por ejemplo, si se muere alguien y tiene que darle el pésame a una familia, parece que si se lo da en Valencia les está tomando el pelo, ¿no? Porque forma parte de esa sátira. Entonces se va al castellano. Tiene un uso curioso de las dos lenguas, ¿no? Y está escrito en clave porque, por ejemplo, si se refiere a Tarí, habla del señor del Carrer de Sabres. El Carrer de Sabres es lo que hoy sería la calle Hospital y antiguamente Sagasta. Entonces, claro, te tienes que meter en la historieta del tiempo para saber de quién puñetas está hablando, y cuando te enteras, pues no tiene ningún interés, ¿no? No tiene ningún interés, porque en el fondo es, pues eso, la descalificación de un partido respecto al otro y de un cacique respecto al otro, ¿no? Luego también, claro, es un tipo de prensa, se hace cada semana. El periódico saldría los sábados, aparecía los sábados, ¿no? Con muy poca gente. Es decir, el periódico lo escribe casi la misma persona, el tal José Pérez Sánchez, que es un carpintero de oficio, que se dedicaba toda su vida, pues es una especie de corre y vidile del Partido Conservador en este caso, ¿no? Y como siempre estuvo con el mismo cacique, pues va cambiando de partido también conforme su cacique cambia de sitio, ¿no? Hay muy poco de interés, solo que yo recuerde, en el año 85 hay una epidemia de cólera en el verano, y eso es lo único que recuerdo que tenía un cierto interés, tal como lo sigue el periódico, porque la gente se está muriendo, y lo único que recomienda el periódico es que las iglesias no toquen a muerto cuando haya un entierro, porque eso mosquea más al paisanaje, ¿no? Es decir, si está tocando muerto cada 2 por 3, pues parece que se está muriendo medio pueblo. Entonces dice, hombre, entierren ustedes, pero no toquen las campanas, porque la gente se pone un poco de los nervios, ¿no? Poco más. Es decir, es curioso porque como no ha habido un periódico así muy parecido, se guardó bastante en la memoria popular de la gente. Es decir, la gente había oído hablar del Bow, pero ya os digo, si lo leéis, os moriréis del aburrimiento, ¿no? Es decir, no tiene lectura hoy, tantos años después, ¿no? Dotorería, sí, habla, pero revolcón, eso ya podría, tal, ¿no? Pero bueno, es que pensar que es el tipo de periódico que está escrito por una sola persona, ¿no? Entonces firma de 8 maneras diferentes, pero claro, todo lo hace él. Entonces, pues eso, una vez lo que se dedica es a dotorear, otra, pero es la misma pluma, ¿no? Y es el mismo sentido, ¿no? Por ejemplo, es el típico periódico que, si tú te quieres enterar de cómo funciona la ciudad en ese año, con el periódico no vas a ningún lado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no está pensado para informar de lo más importante que esté ocurriendo. Es un periódico de opinión,
es un periódico contra el ayuntamiento. Por ejemplo, ¿cuándo desaparece el periódico? Cuando vuelven a gobernar los conservadores. En ese mismo momento el periódico desaparece, pero claro, tampoco se va a meter con ellos mismos, ¿no? Entonces, como ya pierde el sentido, pues desaparece y vuelve a aparecer probablemente cuando el ayuntamiento rival está en manos del otro partido, ¿no? O gobierna el otro partido, ¿no? Vamos a ver, hay una explosión de prensa que sobre todo será más, no tanto a finales del 19 hay un montón de periódicos, creo que hay casi 25 cabeceras, pero son todas muy efímeras, ¿no? Es un poco lo del el fenómeno del BOU, ¿no? En el siglo XX, desde el principio del siglo XX ya será otra cosa. Para que os hagáis una idea, la ciudad tiene, a finales del siglo, en la época del BOU, Elche tendría en torno a 25.000 habitantes, con una característica muy importante, y es que la mitad vive en el campo y la mitad vive en la ciudad, ¿no? De tal manera que la ciudad, por ejemplo, está sufriendo esa transformación que en aquellos momentos yo creo que pasa desapercibida, ¿no? Por ejemplo, empieza a haber fabricantes de alpargatas, empieza a haber fábricas de alpargatas, gente que compra máquinas, y la ciudad se está industrializando, pero poquito a poco y casi de una manera sin que sea muy visible, ¿no? De hecho, la ciudad se sigue sintiendo agraria, ¿no? Y los periódicos hablan más de la agricultura que de la industria. El segundo elemento que es importantísimo es que ¿cuánto analfabetismo hay? Pues el 70%, el 75%. Esta es una zona especialmente analfabeta. El analfabetismo va por barrios y va por géneros también. Es mayor en las mujeres, o sea, se gasta menos inversión, menos dinero en alfabetizar a las mujeres, pero qué decir, ¿cómo llega un periódico por tanto? Pues llega muy poca gente, claro, porque estamos hablando de una minoría que es la que puede leer. Otra cosa es que se pudiera leer en voz alta o que alguien lo pudiera leer y transmitir a los demás, ¿no? En el siglo XX sí que empieza a haber periódicos que se mantienen ya algunos años. A mí hay un modelo que me gusta mucho que se llama El Pueblo de Elche, que aparece en el 98, en 1898, y dura 4 o 5 años, ¿no? Y a diferencia del BOU, que está escrito por una sola persona, lo que hace El Pueblo de Elche es un consejo de redacción en el que hay un médico, hay un maestro, hay un abogado, está un poco la élite cultural de la ciudad, ¿no? Claro, el periódico es más diverso, ¿no? Entonces habla de enseñanza, habla de justicia, habla de lo que le preocupaba a la gente en ese momento, que era el impuesto de consumo, que era algo así como el IVA de la época. O sea, es que tú pagas un impuesto cuando compras productos de primera necesidad, cuando compras pan, cuando compras aceite, cuando compras vino, etcétera, ¿no? Bueno, o el tema de las quintas, el tema del servicio militar, porque sabéis que se podía pagar y por tanto no ir y evitar la mili, ¿no? Entonces, ese tipo de periódicos, claro, es mucho más útil porque sí que te da una idea más amplia de lo que es el pueblo, ¿no? Y llega un momento en esas las 3 primeras décadas del siglo XX, que te puedes encontrar 4 o 5 periódicos en un fin de semana en la ciudad, ¿no? O sea, que es un periódico económico, un periódico deportivo, un periódico literario, periódicos políticos, etcétera, ¿no? Todos hechos con la misma estructura, es decir, 2 hojas, 4 páginas, la última página dedicada a publicidad, normalmente tamaño doble, pues A3 o algo así, y con una página de opinión, 2 páginas de información centrales y la última página, si va bien, pues de publicidad, ¿no? Ese es el tipo de periódicos, siempre semanario. Hubo algún intento de diario que no fructificó, pero hubo un intento, y es la época dorada de la prensa, porque hay un montón de cabeceras. Y lo que se puede decir es que no hay un domingo que no aparezca 1, 2 o más periódicos, ¿no? Y algunos son importantes, desde el punto de vista del efecto que producen, algunos son importantes. Luego ya te digo que termina en el 91, es cuando desaparece. De hecho, el propietario y editor del BOU, que es José Pérez Sánchez, sí que participará en un montón de periódicos más, incluso como director, pero no volverá a crear el BOU, ¿no? Lo dejará como una vieja experiencia. Salía los sábados y tenía 4 páginas, es decir, 2 hojas, ¿no? El BOU sí que era tamaño folio, tamaño folio, y curiosamente, lo que sí que, por ejemplo, en la biblioteca municipal, no sé si hay alguna colección completa, pero lo que sí tenía de bueno, como otros muchos periódicos, es que la colección se encuadernaba, ¿no?
de tal manera que quienes la han conservado, que yo conozco 3 o 4 casos en Elche que tienen la colección encuadernada y tienen todos los números, ¿no? Del primero, por ejemplo, pueden tener o bien las dos colecciones del año 85-86 y la del 94-95, ¿no? Y está encuadernada, ¿no? Todos los números, ¿no? Números sueltos. Son números sueltos. Números sueltos. Como especiales que hacían. Sí, sí. Cuando le pegaba por ahí, pues hacía, pues yo qué sé, de la fiesta del 15 de agosto. Te llama la atención, por ejemplo, a veces que, claro, tienen otra percepción de la ciudad. Por ejemplo, el misterio no aparece como tal, no tiene ninguna importancia, ¿no? Y hombre, es una ciudad, claro, es una ciudad muy diferente desde el punto de vista del ocio, desde el punto de vista, pero ya os digo, no se entera uno bien de la ciudad que hay detrás, porque no es el interés del periódico informar, o no tiene un sentido periodístico el periódico como tal, ¿no?